Buenos días a todos. Un placer estar de nuevo aquí en Cartagena para contar cómo el cambio climático y la globalización afectan a los insectos plaga y a las enfermedades que transmiten. Bueno, el cambio climático, como todos saben, pues es algo que afecta a muchos ecosistemas, obviamente a los sistemas agrarios en una gran medida, y las plagas, pues igual que las enfermedades, sufren alteraciones en sus ciclos debido a los diferentes aspectos o ámbitos o modificaciones de clima. Entonces, lo que sí es difícil es hacer generalizaciones, es uno de los primeros mensajes que quería lanzar. Hay opiniones que dicen el cambio climático va a ser desastroso porque va a ocasionar muchas plagas nuevas y va a ocasionar unos daños mucho más graves que los que ahora actualmente tenemos. Esto no se puede decir así de esa manera, puesto que hay que analizar cada caso en particular y en algunos casos habrá un efecto beneficioso, en otros casos perjudicial. Pero sí se pueden hacer algunas generalizaciones. Por ejemplo, parece que las plagas en general que conocemos, las nuevas plagas que se están desplazando de un continente a otro, cada vez van a ser más frecuentes en nuestro ámbito, en la agricultura mediterránea, y en ello contribuye no solo el cambio climático, sino la globalización. Entonces, el área de distribución geográfica cambia y, como sabemos todos, pues aparecen plagas con mucha frecuencia y más en los últimos años. Aumenta la supervivencia invernal. Obviamente, si los inviernos son más suaves, pues los insectos sobreviven mejor. Si el cambio climático se caracteriza por algo, es por el incremento de temperatura, que ya es una evidencia, y eso pues hace que también en zonas del norte de Europa, pues algunas plagas que no existían, pues están empezando a dar problemas. En cambio, pues en la zona sur de Europa pues podríamos también tener una mayor mortalidad en los meses de verano, puesto que los veranos son cada vez más secos y con temperaturas más extremas. O sea que ahí podríamos tener mayor mortalidad. También se puede decir que plagas invasoras cada vez serán más frecuentes, sobre todo procedentes de climas tropicales, porque se adaptarán mejor a las condiciones de clima más suave que tenemos ahora mismo en Europa y que vamos a tener más en el sur de Europa, temperaturas más extremas. La incidencia de enfermedades transmitidas por vectores parece que también va a aumentar y por ello se requiere una serie de intervenciones y de manejo adaptativo que llamamos, que lo que tenemos es que adaptar nuestras estrategias de control a las nuevas situaciones y a las nuevas plagas que aparecen como consecuencia del cambio climático. Ello lleva consigo pues, mejoras en los sistemas predictivos de clima, por ejemplo, mejoras en el monitoreo de plagas, por métodos más de teledetección, etcétera, y, por supuesto, aplicar estrategias de control integrado, manejo integrado de plagas. Bueno, como todos sabemos, esto lo voy a pasar rápido, el incremento de CO2 lleva acompañado un aumento de temperatura. La temperatura en general se prevé que aumentará unos 2 grados para el 2050, en quizás 3-4 grados para el 2100, y las previsiones son que se incrementará la temperatura a nivel global, pero en unas regiones como las regiones de clima mediterráneo, pues puede aumentar aún más la temperatura en los próximos años. Y también la frecuencia de eventos extremos como sequía prolongada, sequía muy grave y sobre todo sequías que no hemos tenido hasta ahora. En los próximos años se prevé que haya escasez de agua, sobre todo en países como los nuestros, ¿no? Donde tenemos ya una reducción importante en la precipitación. Entonces, bueno, el clima modula básicamente todas las interacciones entre insectos y sus enemigos naturales. Como pueden ver en este esquema, pues aquí aparece la planta, las plagas, en este caso un insecto vector, que está regulada sus poblaciones por los enemigos naturales y luego también está interactuando con los virus, por ejemplo, que transmite, ¿no? Entonces, los métodos de control, digamos, se tienen que aplicar pensando no solamente en el vector, sino también en la enfermedad y también en el efecto que pueda tener sobre los enemigos naturales.
pero todo ello está modulado por temperatura, incremento de CO2, radiación ultravioleta y déficit hídrico, que parece que en los próximos años va a aumentar y por lo tanto tenemos que tener en cuenta todos esos factores ambientales en dichas interacciones. Es por ello que se está estudiando desde hace ya mucho tiempo, pues por ejemplo, cómo afecta un incremento de temperatura en las plagas de insectos. En principio, lo que se espera es que haya un incremento en el número de generaciones por año, que se expanda, como hemos dicho, a otras regiones. Los insectos que están en un clima pueden adaptarse a climas más diferentes como consecuencia del cambio climático, que hasta ahora no podían expandirse, y por el incremento de temperatura pues pueden aparecer. Luego, incremento de enfermedades transmitidas por insecto, aumento de la supervivencia invernal y también asincronía. ¿Qué quiere decir asincronía? Bueno, la asincronía es que podemos tener insectos y plantas huéspedes en distintos estados fenológicos. Entonces, si por ejemplo un insecto polinizador aparece cuando no hay flores disponibles, pues entonces no puede completar su ciclo. Y esta asincronía pues puede llevar a consecuencias indeseables. También el calentamiento global puede tener efectos diferentes según la latitud, ¿no? Por ejemplo, en el norte de Europa hemos dicho que un aumento de temperatura hace que los inviernos sean más suaves y algunas plagas que antes no podían sobrevivir, pues ahora pueden sobrevivir. Y en cambio en el sur de Europa pues se espera una mayor mortalidad estival en esas mismas plagas. Entonces, bueno, por poner un ejemplo reciente, se ha hecho un estudio en Suecia donde se ha visto que hay mayor abundancia en el otoño de pulgones como Mythus persice, que antes no eran un problema importante en cultivos de colza y remolacha, y que ahora significan un problema importante porque debido a esos otoños más suaves pues ha aumentado todos los virus transmitidos por este insecto, entre ellos pues el virus del amarilleo del nabo, el turnip yellow virus. Como decía, la sincronía es un problema importante porque si la fenología de las plantas no coincide con la de insectos beneficiosos, pues puede ser que tengamos problemas en la polinización. Pues, por ejemplo, los eventos extremos pues inciden negativamente en la abundancia de polinizadores, en la abundancia en la escasez de recursos florales, etcétera, ¿no? Esa sincronía, voy a poner algún ejemplo, pues por ejemplo un desfase entre los polinizadores y las plantas donde se alimenta hace que puedan emerger esos polinizadores incluso 3 veces antes, más rápidamente que cuando las flores están disponibles, y si no hay flores en el momento de la emergencia de esos insectos polinizadores, pues primero no habrá polinización y segundo, esos insectos polinizadores sufrirán obviamente una alta mortalidad porque no tendrán acceso a esos recursos florales. Entonces, esa asincronía se ha visto que puede ocasionarla el cambio climático. O sea, un aumento de temperatura, entre otros factores, podría hacer que esta coincidencia en el tiempo no se produzca. También quería hacer destacar que muchas plagas se desplazan a latitudes mayores. En general, las plagas, se ha visto en estudios recientes que, como consecuencia del calentamiento global, muchas plagas se han ido desplazando a latitudes mayores, es decir, hacia los polos, bien polo norte o bien polo sur. Y eso viene acompañado con que plagas de clima más bien tropical estén invadiendo zonas de clima templado. Hay muchos ejemplos, pero uno de los datos interesantes que se puede destacar de un estudio muy extenso que se hizo hace unos años, destaca que 612 plagas que fueron utilizadas para este estudio, de cómo evolucionaron desde el año 1960 hasta el año 2010, se vio que estas plagas se van desplazando hacia los polos a una velocidad media de unos 2,7 kilómetros por año. Pero en el caso de insectos vectores, que la mayoría son hemípteros o tisanópteros, estos insectos aumentan su velocidad de desplazamiento hacia los polos a un ritmo mucho mayor, como 13 kilómetros por año. Y en esos ejemplos, que no sé si pueden ver, pues aparece estos estudios donde se observa que con el tiempo aumenta el desplazamiento de los insectos hacia latitudes mayores.
caso de Apis spiræcola y también de Xylella fastidiosa. En el caso de los polinizadores, que ya he citado algún ejemplo, se puede ver, no sé si ven en la diapositiva, que en este caso lo que está ocurriendo es no que se desplacen hacia los polos, sino que su área de influencia se ve cada vez más restringida. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, este insecto es un bombus, se restringe su área de acción a una latitud mucho más pequeña, vamos, a un intervalo de paralelos más pequeño que lo que había antes. Entonces, como consecuencia del aumento de temperatura, estos insectos, en lugar de migrar hacia el norte, lo que hacen es desaparecen en las latitudes más bajas. Y lo mismo en Europa, en lugar de migrar para el norte, desaparecen en latitudes más bajas. Entonces, no todos los insectos son capaces de migrar, sino que lo que hacen es desaparecen en determinadas latitudes. Otro ejemplo de cómo las plagas pueden desplazarse hacia latitudes mayores es el caso de Mysia tabaci, que en un trabajo de modelización se vio... En un trabajo de modelización se vio que se desplazan hacia latitudes mayores y esto, bueno, lleva consigo que en países donde no era un problema Mysia, pues puede llegar a serlo. También en el caso de los pulgones aumentan las generaciones, pueden aumentar hasta 5 generaciones por año en los próximos 20 años, esta es una predicción para el año 2050, y también adelantarían sus vuelos como consecuencia del cambio global, en unos 8 días. Hay muchos estudios que atribuyen también un declive de insectos, porque no todos los efectos van a ser, digamos, de expansión de los insectos, sino que a veces algunos insectos sufren una alta mortalidad como consecuencia del aumento de temperatura. Y este es el caso de algunas especies de mariposas que han visto restringida su área de desarrollo, su área de expansión. En Norteamérica, que ha habido un gran declive de estas especies, igual que en Costa Rica, donde se ha visto que debido a las altas temperaturas y reducción de precipitaciones hay un menor número de insectos, como ahora veremos. Este declive también se ve en algunas plagas, por ejemplo, Philenus spumarius, que es un insecto que todos sabemos que es el mejor vector o el vector más eficiente de Xylella fastidiosa en Europa, también ha visto restringido su desarrollo y se ha visto que tiene alta mortalidad en regiones donde ha habido un incremento de temperatura y veranos más secos, como es el caso de la sequía prolongada en California. Estos son los datos, que no sé si los vais a ver, pero lo que se extrae de este trabajo es que en zonas que están más protegidas de los vientos secos hay mayor presencia de ninfas de este insecto y en zonas más expuestas a vientos secos y cálidos pues hay mayor presencia, las que están más protegidos. Es decir, que un aumento de la temperatura y vientos secos es muy negativo para el desarrollo de esta plaga. También se ha visto en un trabajo que realizamos hace unos años sobre el área de distribución de Philenus spumarius en Europa y en Estados Unidos, que determinadas variables, como por ejemplo la temperatura invernal en primavera o la humedad relativa en los 8 meses más fríos, son las dos variables que mejor explican la distribución de este insecto en Europa. El área, digamos, en verde, amarillo, es el área más propensa a que este insecto se desarrolle y el área más azul es la área menos propensa. Y no solo eso, sino que sabemos que en condiciones de cambio climático las áreas geográficas serán todavía más desfavorables para este insecto. Debido al aumento de temperatura, habrá una disminución de la probabilidad de que este insecto se desarrolle en los climas nuestros, como por ejemplo en la zona de la península ibérica central y sur, donde habrá una reducción muy clara de estas poblaciones, y también en el sur de Francia y en las tierras bajas de Italia. Es decir, que la previsión en este caso es favorable para el agricultor. Habrá menos presencia de este vector en Europa.
También los insectos pueden desplazarse a largas distancias. En este trabajo se vio como pulgones vectores del virus del enanismo del maíz eran capaces de volar más de 1000 kilómetros desde el sur de Estados Unidos hasta el norte, con lo cual también tenemos que tener en cuenta que vientos huracanados o vientos pueden desplazar con mayor frecuencia estos insectos, o sea que también el clima puede favorecer estas migraciones a larga distancia. Esto se vio en Estados Unidos y que pulgones pueden volar más de 1000 kilómetros en menos de 12 horas, con lo cual estos eventos extremos pueden favorecer también la dispersión de virus transmitidos por pulgones. Antes me refería a cómo en Costa Rica el cambio climático ha reducido las poblaciones y este es el mejor ejemplo, un estudio que se hizo con lepidópteros y sus parasitoides, donde se vio en la región de Guanacaste que se redujo la población de estos insectos en los últimos 40-50 años y esta reducción además se correlacionó con el aumento de temperatura, sincronía de insectos y plantas y la reducción de precipitaciones. Aquí podéis ver en la parte de arriba un ejemplo de una trampa de luz donde se capturaban miles de insectos hace unos 30 años y una trampa de luz en la misma localidad, en la misma fecha, unos datos de hace 2 o 3 años. Y esto lleva acompañado también una reducción, obviamente, de los parasitoides que controlan las poblaciones. También quería comentar que la sequía puede afectar de forma muy notoria tanto a las plagas como a sus enemigos naturales y también a las enfermedades que transmiten estos insectos vectores. Por ejemplo, los pulgones, hay trabajos en todas las direcciones. Algunos trabajos indican que la sequía puede hacer que aumente las poblaciones de pulgones, otros trabajos donde el óptimo, por ejemplo, de Mythus persice se obtiene con déficits hídricos moderados y, por ejemplo, en Bradicorine brasice se ve que cuanto más estrés hídrico, menos se desarrollan las poblaciones. O sea que aquí no hay una tendencia única, sino que dependiendo de qué nivel de estrés y dependiendo de qué especie de pulgón, el efecto puede ser, digamos, beneficioso para el insecto o perjudicial. Lo mismo pasa con los virus. En este trabajo, donde el efecto del virus del enanismo amarillo de la cebada hace que aumente la población del vector, se sabe desde hace mucho tiempo que cuando los pulgones se desarrollan en plantas infectadas se reproducen más y crece su población mucho más deprisa que en plantas sanas. Pero este efecto también se ve modulado por la sequía. Cuando las plantas están bien regadas, sí que aumenta la población de pulgones en plantas infectadas casi un 30%, sin embargo, cuando las plantas están bajo estrés, este aumento de la población de pulgones pues no se ve afectado. Bueno, lo que quiero decir es que todas estas relaciones que conocemos de cómo, por ejemplo, los virus afectan a las poblaciones de vectores también se ven afectadas por unas condiciones ambientales determinadas. En este trabajo, por ejemplo, se ve cómo el virus del enanismo amarillo de la cebada afecta de forma importante a la cebada, a su rendimiento, que son las barras grises, y sin embargo, cuando sometes esas plantas a estrés hídrico, el efecto del virus desaparece. O sea, que el efecto del estrés hídrico es mucho más importante y, por tanto, que la planta esté infectada o no esté infectada no afecta al rendimiento. O sea, que en este caso el estrés hídrico es un factor mucho más importante y, por tanto, el efecto del virus desaparece. Incluso el efecto del virus puede ser positivo en determinadas condiciones de estrés, o sea que puede haber mayor rendimiento en plantas infectadas que en plantas sanas. En algún trabajo también se ha visto que algunos insectos vectores de virus se ven beneficiados por el estrés hídrico. O sea, por ejemplo, Bemisia tabaci se ha visto que aumenta su número de generaciones y aumenta su capacidad de reproducción bajo estrés hídrico. En el caso de Franklinia occidentalis también se ve que en cultivo de algodón aumenta las poblaciones bajo estrés moderado, que es la barra de en medio. Y en el caso de Bactericera coquerelli, que es el vector de Zebra chip, que es una bacteria que afecta a tomate y patata, pues también se ve beneficiado en condiciones de estrés hídrico. Y luego quería decir algo sobre la globalización. Obviamente,
Todos estos efectos sobre las plagas no son exclusivos debido al cambio climático, sino que, por ejemplo, la expansión de nuevas plagas pues, tiene que ver mucho con la globalización. El cambio climático afecta también, pero la globalización pues, obviamente es la que hace que estas nuevas plagas también se puedan desplazar mucho más fácilmente de un continente a otro. Y esto es debido al comercio de plantas ornamentales y otras plantas que puedan pasar de un continente donde hay una enfermedad. Bueno, tenemos el ejemplo más reciente quizás, el de Xylella fastidiosa, donde plantas de café infectadas de Costa Rica pues se exportaron en algún momento a Europa y se introdujo la bacteria y bueno, pues ocasionó los daños que todos conocemos en el sur de Italia. El incremento del desplazamiento continuo de pasajeros es otra de las causas de la posible introducción de nuevas plagas. No es raro encontrar focos de plagas exóticas o entrada de plagas nuevas en lugares próximos a los aeropuertos o a los puertos, con lo cual eso puede ser otra forma, digamos, de reducir el riesgo. Sería una forma de intentar controlar este problema, pues obligando, como pasa en algunos países, que el pasajero tenga que declarar obligatoriamente si transporta o no transporta material vegetal o semillas, o si ha estado en una finca recientemente, etcétera. Eso es muy frecuente cuando uno entra en Estados Unidos o en Australia, y aquí en Europa pues no tenemos esa obligación de declaración. Eso es algo que contribuye también, obviamente, a la entrada de nuevas plagas exóticas. Y luego tenemos además plagas exóticas, pero además muy cerca. Por ejemplo, en Italia pues ya se ha detectado desde hace unos años la presencia de Popilia japonica, que es una plaga importante de céspedes, Bactrocera dorsalis, una plaga importante en cítricos y en otras especies leñosas, Diabrótica virgífera, que es una plaga de Estados Unidos que es muy dañina en maíz. En fin, hay muchos ejemplos de plagas que tenemos muy cerca de nosotros, en el norte y en el sur de Italia, que tenemos que tener mucho cuidado porque pueden introducirse en nuestro país fácilmente. Por tanto, hay que extremar tanto las medidas regulatorias como las inspecciones en frontera y, como digo yo, el control de pasajeros y el transporte advertido e inadvertido de material vegetal. Y prueba de que realmente el movimiento de material vegetal contribuye a la entrada de nuevas plagas es este ejemplo que pueden ver aquí, donde se ve la cantidad de intercambio de material vegetal en el caso de plantas ornamentales en Europa, donde vemos que hay un nodo que está principalmente en Holanda, que exporta y importa material vegetal desde, cuanto más gordo, digamos, es la línea, mayor tráfico de plantas existe entre Holanda y el resto de los países europeos. Con lo cual, este tipo de información puede ser útil también para controlar bien o poder seguir la pista al movimiento de material vegetal. Ese tipo de información sería muy útil. Y finalmente, quisiera agradecer al Grupo de Insectos Vectores de Patógenos de Plantas de Madrid, con los que he estado trabajando durante mucho tiempo en todos estos aspectos de cambio climático y evolución de plagas, y daros a todos ustedes las gracias por su atención. Muchas gracias.